¿Cómo vinieron a esta conferencia? No pregunto en cuanto a la forma de transporte, sino en el estado de ánimo. ¿Cómo vinieron? Sí. ¿Cuándo vinieron pero reanimados? ¿Cuándo vinieron animados más o menos? ¿Cuándo vinieron con el corazón bastante cargado? Llegamos a este tiempo del año, cada vez más lo encuentro precioso, importante, necesario, queriendo disfrutar del compañerismo, de la comunión, de escuchar la prédica, el desafío, la exhortación de parte de otros pastores, de la palabra de Dios, pero reconocemos que venimos con diferentes estados de ánimo, ¿no? Este año, gracias a Dios, vengo yo bastante bien, por ahora. Como somos los pastores, no nos preguntamos cómo están y si éramos Pinocho enseguida sería así, andamos bien. Entonces, luego pregunto otra vez, ¿y realmente cómo andas? Bueno, es otra cosa. Algunos vinieron con dificultades por ahí en sus iglesias, con situaciones que saben que cuando llegan a casa tienen que enfrentar, confrontar, capaz, disciplinar. Otros llegan con problemas de capaz en su propia familia, con un hijo o hija que no está caminando con el Señor, o capaz con problemas de salud. Esta tarde el pastor Ricardo González compartió con nosotros los hombres pidiendo oración por su esposa, que hace una semana encontraron unos nódulos de capaz cáncer en los pulmones. Cuando vuelven a casa tienen que realizar estudios. Yo estaría destrozado si fuera de ver esa situación. Hace 10 años atrás fuimos a la conferencia en Mar del Plata. Yo estaba destruido. Las semanas anteriores nos enteramos de 2 hombres jóvenes en el ministerio que crecieron en nuestra iglesia, se prepararon en nuestra iglesia y estaban sirviendo en otros ministerios. Los 2, sus matrimonios se desplomaron por infidelidad. Y durante el próximo año yo pasé el tiempo cuestionando todo. ¿Realmente vale la pena? Me preguntaba. El Señor nos lleva a través de tiempos profundos y muchas veces a través de esos tiempos profundos nos quebranta, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Eso está bien. ¿Con quién habita el alto y sublime? El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Isaías 57:15 dice que Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuando consideramos el carácter que Jesucristo quiere desarrollar en nosotros, sus discípulos, Él lo describió en las bienaventuranzas. Y la primera es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es una cosa, y todos entendemos esto, que para llegar a conocer a Jesucristo, para llegar a encontrar esa salvación que Dios nos ofrece, tenemos que reconocer nuestro estado de bancarrota espiritual delante de Dios, siendo pecadores, merecedores
de nada más que su ira y su condenación. Y cuando reconocemos esto y cuando nos arrepentimos y damos vuelta del pecado y confesamos y que confiamos en Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados, ahí entramos en el reino de los cielos, en ese estado de bancarrota espiritual. Pero pasa el tiempo y perdemos esto. Perdemos esto y vamos gozando de la vida cristiana, y esa pobreza en espíritu se va disminuyendo. ¿Y qué sería el pecado que más cometemos los que conocemos a Cristo por unos años? ¿Qué piensan? El orgullo. Qué bueno que ando con el Señor. Qué buen tiempo que tuve en la palabra. Yo soy re espiritual hoy, ¿no? Cumplo con mi lista de disciplinas espirituales y ahí ando. Mírenme, qué bueno que ando. O no vamos a decir esto, pero va andando y dando vueltas, ¿verdad? No estoy diciendo que las disciplinas espirituales son malas, al contrario, son necesarias, pero no son fines, son medios para llevarnos al fin de ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Esa es la meta. Esta mañana el pastor Enoch mencionó 6 enemigos, eran 6 enemigos, ¿verdad? Que enfrentamos. Hablamos de la necesidad de proponer en nuestro corazón, de no contaminarnos. Pero hay algo específico, algunos pasos positivos, específicos, concretos que podríamos tomar para ayudarnos a crecer en la gracia y en la piedad. ¿Hay algo además de las disciplinas espirituales? Yo creo que sí, y quiero que vayan a ese texto en la Biblia que dice, mejores son 2 que 1. Eclesiastés, capítulo 4, y el versículo 9. Mejores son 2 que 1. Y lo que quiero proponer es esto. Entendemos que la gran comisión es hacer discípulos. De hecho, hacer discípulos que hacen discípulos, que hacen discípulos, que hacen discípulos. ¿Ok? El discipulado no es sentarse con una persona, estudiar una lección, firmar y ya está. Y la persona completa el libro de las lecciones, le firmas y ya hice el discipulado. Esos estudios son buenos y son importantes para ayudar a nuevos creyentes a saber y conocer las verdades básicas que necesitan para su crecimiento espiritual. Pero muchas veces hacemos una lección o una serie de lecciones así, o 2 o 3 o 4 y decimos, ya está el discipulado. Y queda ahí. Y le decimos a la persona, ahora debe hacer esto con otro. Ay, no sé si puedo hacerlo tan bien como usted lo hizo conmigo. ¿Están conmigo? El asunto es, y lo que quiero proponer esto, nosotros los pastores y todos nosotros los hermanos necesitamos el gozo, el beneficio y la protección de vivir en relaciones amistosas de discipulado, rindiendo cuentas los unos a los otros, que nos ayudarán a seguir bien y terminar bien la carrera que Dios ha puesto por delante de nosotros. Necesitamos, y esto es lo que quiero proponer, de formar un grupo de discipulado
pastores, con hermanos en tu iglesia. Después de orar y pedir a Dios que te guíe en hacer esto. Ya muchos de ustedes tienen un equipo o varios hermanos con los cuales cuentan en el ministerio de la obra. ¿Verdad? ¿O no? Ya sé que hace calor y no descansaron mucho hoy. Si esto fue media hora a lo máximo, más o menos. Pero vamos, sigan conmigo. Y el asunto es de agarrar 2, 3, 4 de esos hermanos, de ponerse de acuerdo, de rendir cuentas, y voy a mencionar y hablar de eso un poco más allá, para mantenernos con nuestros hermanos responsables ante ellos y ante Dios. Decimos muchas veces, bueno, eso es algo que yo hago delante de ellos. Sí, yo entiendo, pero no te engañes, porque muchas veces actuamos como si Dios no nos viera, ¿verdad? Entonces, necesitamos esto. Y por lo tanto, mejores son 2 que 1. Vamos a leer el texto y luego orar. Pero comenzamos con el verso 7, que dice, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Muchos de ustedes, voy a contar que la mayoría entienden que Salomón, siendo ya un hombre anciano, amargado por la mayor parte, por todo lo que él ha experimentado en desobediencia a Dios, escribió el libro de Eclesiastés. Hay muchísimo acá que es para nuestro beneficio, pero también tenemos que entender que cuando él habla de lo que está debajo del sol, está hablando de una perspectiva terrenal, temporal. Cuando habla de lo que hace Dios, está ya viendo más bien la perspectiva eterna. Pero es interesante, él dice, yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. ¿Y qué? Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Y ahora es como después de un cuadro oscuro, prende la luz. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si uno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Pidamos la ayuda de Dios antes de seguir. Padre nuestro, esta noche y en esta conferencia estamos aquí, Padre, para escuchar tu voz escrita. Estamos aquí para que tu Espíritu Santo ministre a nuestros corazones. Estamos acá con diferentes cargas, preocupaciones, estado de ánimo, algunos muy animados, algunos muy destrozados. Tú nos conoces. Y pedimos, Padre, que con el propósito que tú nos has dado de hacer discípulos que hacen discípulos de Jesucristo, con miras a que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto y maduro, y todo eso a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Te ruego, Padre, que nos ayudes a concentrarnos y buscar maneras correctas, bíblicas, de llevar a cabo esto, para que podamos no solamente haber comenzado bien, pero también terminar bien la carrera que tenemos por delante. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mejores son 2
que uno. Y de hecho acá, por los 4 versículos, vemos que son mejores en 4 diferentes maneras. Primero dice verso 9, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Tienen mejor paga. Muchos trabajos se pueden realizar a solas, pero mejores son 2 que 1 en la mayoría de ellos. Por ejemplo, si quiero cambiar un artefacto, un tubo, ¿cuántos de ustedes, pastores, cambian los artefactos de luz en el templo de la iglesia? Ponen la escalera, sube la escalera, saca el tubo, baja de la escalera, agarra el otro tubo, sube, pone el tubo, baja, prende la luz. No anda. Apaga la luz, sube la escalera, saca el tubo, saque el arrancador, baje la escalera, agarran otro arrancador, ponen el arrancador, el tubo, bajan, prende la luz. Ya funciona. Fue el arrancador, no fue el tubo. ¿Te ha pasado? ¿No? ¿No hubiera sido mejor otro ayudándote, alcanzándote el tubo, el arrancador y prendiendo la luz mientras que vos te quedes ahí arriba de la escalera? ¿Sí? Siempre y cuando no es el pastor Marcelo López. Que una vez en el campamento estoy cambiando un artefacto del dormitorio y me dice, no tiene positivo, lo puede agarrar. Ok, arriba de la escalera. Casi me tiro de la escalera. Y me dice, es imposible. Le digo, vení acá arriba y tócalo vos. Por lo tanto, siempre y cuando no sea él, todo el trabajo hecho para una conferencia, por ejemplo, podría realizarse por una sola persona, pero estaría loco, tremendo desgaste de cabeza, de cuerpo y todo para hacerlo. En la obra de hacer discípulos, si lo haces solo, 1 a 1, discípulas, termina el estudio, muy bien, haces el próximo y el próximo. Si 2 o 3 se convierten a la vez en tu iglesia, hay personas que pueden discipular o lo tiene que hacerlo vos solo. O ¿qué tal si al ir formando estos discípulos de antemano, o sea, de entrada decís, esto es algo que tienes que duplicar en la vida de otros, de replicar, de multiplicarte. Y vamos a hacer esto y vamos a rendir cuentas el uno con el otro. Te voy a preguntar, ¿qué te ha dicho Dios en su palabra esta semana? Voy a preguntarte en cuanto a tu tiempo con Dios. ¿Cómo ha sido el tiempo de oración? ¿Has pasado tiempo en oración en esta semana? Vamos a preguntar, ¿cómo es tu relación con tu esposa, con tu marido o con tus hijos o con tus padres? ¿Has pasado tiempo de calidad con tu familia? Hombres, si no saben lo que es tiempo de calidad con tu familia, pregunta a tu esposa. Hay un libro escrito, los 5 lenguajes de amor. Y uno de los lenguajes es el tiempo de calidad. Y la mayoría de las hermanas mencionan eso. Es uno de los idiomas que ellos hablan. O quieren que hablemos nosotros a ellas para comunicar el amor. De preguntar, ¿has mirado algo inmoral en esta semana? ¿Has tenido pensamiento de lujuria? De lascivia. Es más que solamente mirar, también pensar. ¿Has dicho alguna mentiras o media verdades esta semana? ¿Para quedarte bien con otros o para zafar?
Y al final, en cuanto a esta pregunta, ¿has mentido en alguna de ellas? Uno dice, ay, yo no sé si quiero exponerme así. Ajá. ¿Por qué? Porque tenemos algo que esconder. Desde la creación, Dios indica que mejores son dos que uno. Génesis 2:18, en la creación. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Vemos un poco más allá, Noé construyó el arca ¿con quiénes? Sus 3 hijos. Vemos a Moisés con Aarón y Ur y luego Josué. Vemos a David y Jonatán. Jonatán falleció, luego David. Lástima que no tenía a Jonatán después. Elías se desanimó estando solo. Y después de eso Dios dijo, ahora hay que ir e ungir a Eliseo. Bernabé y Pablo. ¿Y a quién llevaron en su primer viaje misionero? Juan Marcos. En el segundo viaje querían llevar a Juan Marcos o quería llevar a Juan Marcos Bernabé. Se pelearon lastimosamente. Se fueron a Chipre, Bernabé y Marcos. ¿Y a quién llevó Pablo? A Silas. ¿Y a quién llamaron ellos a seguir con ellos desde Listra? A Timoteo. Y luego más allá, Tito en algún momento entra en el cuadro. Después en el segundo viaje, cuando está en Corinto, cuando está allí en Corinto, entonces un matrimonio, Priscila y Aquila, y llegan Silas y Timoteo, y están ahí trabajando juntos. Piensan que pararon para conversar y ver cómo andaban en su andar con el Señor. Piensan que por ahí tenían que corregirse los unos a los otros en ciertos momentos. Yo creo que sí. Y después, yendo más allá, vemos a Priscila y Aquila haciendo el mismo trabajo con Apolos, ya en Éfeso. Vemos a Jesús. Sería un buen ejemplo para seguir, ¿verdad? ¿Con cuántos? 12. Pero entre los 12, ¿te has dado cuenta que habían 5 veces donde se concentró con 3? ¿Quiénes eran? Juan, Jacobo y Pedro. Marcos capítulo 1, leemos esto. En la casa de la suegra de Pedro, Marcos 1:29, dice, al salir de la sinagoga vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Luego en el capítulo 5, cuando sanó a la hija de Jairo, capítulo 5, versículo 37. Llegaron a la casa de Jairo y dice 37, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. En el capítulo 9, en la transfiguración de Jesucristo. Verso 2, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. En el capítulo 13 de Marcos y el verso 3. Jesús se sentó en el monte de los olivos, 13:3, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Ahora aquí vemos a Andrés siguiendo con su hermano Pedro en este momento. Pero luego en el capítulo 14 y el versículo 33, cuando fueron al huerto de Getsemaní,
Verso 32 dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. 5 veces por lo menos que vemos que él concentró un tiempo muy especial con esos 3. Nos da un buen modelo. Luego, después de la ascensión de Jesucristo, Hechos capítulo 2, ¿quién predicó? Pedro. Capítulo 3, ¿quiénes estaban allí caminando, yendo al templo y sanaron al hombre paralítico? Juan y Pedro. ¿Y quién fue después de Esteban el siguiente mártir? Jacobo. Capítulo 12. Interesante la influencia que esos 3 tenían sobre la iglesia primitiva, que formaron parte del círculo íntimo de 3 de entre los 12. ¿Qué tal si Jesús se hubiera concentrado en un solo discípulo, y no en 12 o no en 3? ¿Qué tal si hubiera hecho el discipulado solamente con Judas Iscariote? ¿Alguna vez has invertido mucho tiempo en una sola persona para luego ver a esa persona abandonar el camino? ¿Puede haber alguna razón que Jesús se concentró en los 3 y luego los 12? Mejores son 2 que 1 porque tienen mejor paga de su trabajo, mayor y mejor resultado. Volviendo a Eclesiastés 4 y el versículo 10, encontramos la segunda manera que mejores son 2 que 1. Mejor, y verso 10, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Ay del solo. 2 veces en Eclesiastés encontramos este término de exclamación negativa. La otra en el capítulo 10 y el versículo 16. Pero acá, ay del solo. En aquel entonces, al caminar en los caminos con sus pozos y desniveles, piensen conmigo, la última vez que fuiste caminando en un lugar que no estaba bien plano, ¿alguna vez has torcido el tobillo por un desnivel? Y luego, si eso pasa mal, uno se cae, ay del solo, que no tiene quien lo levante. Al caminar así era común. Y en el camino con Cristo, y especialmente en el ministerio, hay muchas maneras en que podemos caer. Hemos encontrado las 4 tentaciones más comunes para el pastor, que son la fama, la dama, la lana y la cama, ¿verdad? Dinero, el orgullo, otras mujeres, que no es la esposa, y la pereza. Además, tenemos luchas con nuestro propio carácter, como el orgullo, como el desánimo, la envidia, el enojo, los celos, la impaciencia, cansancio. Y cuanto más estamos solos, cuanto más estamos aislados de otros, cuanto menos rendimos cuentas a otros, tanto más estamos expuestos a caer. El predicador, el pastor luterano Dietrich Bonhoeffer, que fue asesinado por los nazis al fin de la Segunda Guerra Mundial, de hecho días antes,
que los nazis se rindieron, lo ahorcaron. Él participó con un grupo tratando de asesinar a Hitler. Pero él dijo esto porque él escribió mucho sobre lo que es la vida cristiana y la vida, y el libro en específico, la vida juntos. Y él dijo esto: el pecado busca aislar a la persona de otros. Piensen en eso. ¿Cuándo es que, voy a ser muy frontal con esto, hombres, cuándo es que miran la pornografía? Cuando están solos. ¿Cuándo es que uno se sienta a tener una fiesta de autocompasión? Pobrecito que soy yo. El pecado busca aislar a la persona de otros. Le saca a la persona de la compañía, dijo Bonhoeffer. Cuanto más aislada la persona, tanto más destructivo será el poder del pecado sobre la persona, y cuanto más profundo en el pecado se hunde la persona, tanto más desastrosa será su aislación. Mejores son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Hermanos, yo quiero llegar al fin de mi vida, y estoy seguro que hablo por todos ustedes, quiero llegar al fin de mi vida siendo fiel al Señor Jesucristo. Yo no quiero de aquí a 1, 2, 3, 4 años, por lo que sea, estar descalificado y fuera de lo que Dios me ha llamado a hacer. Conozco a uno que a los 64 años lo tuvieron que destetar de su pastorado porque se enredó con su secretaria. A los 64 años. Uno se pregunta, ¿hasta qué edad lucharemos con esto? Hasta que estemos en el cajón. Y por lo tanto tenemos, y yo creo que es importante y necesario y bueno tener un grupo de hermanos con los cuales y a los cuales vamos a rendir cuentas. El discipulado para hacer discípulos y reproducir a otros, eso es la primera motivación para que todos crezcamos, para llegar a ser como Cristo, pero junto con esto lo necesitamos y lo sabemos. Pero por lo general no hacemos nada al respecto. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga, porque tiene mejor cuidado. Tercera manera, tiene mejor descanso. Verso 11. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Esto no es un cuadro del matrimonio. Importante, siendo joven leyendo esto, era, no puedo esperar hasta que esté casado y tengo... No está refiriéndose al casamiento. Es un cuadro de viajeros en aquel entonces en el Medio Oriente, que llevaban su capa, su túnica encima viajando, y si no llegaban a un lugar donde podían posar, tenían que dormir al aire libre. ¿Y con qué? Cuando hacía frío, le iban a tapar. Hay alguna razón que en Éxodo 22, 26 dice, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque lo necesitaba. Y dos viajeros, aunque a nosotros nos da cierto al pensarlo, dos viajeros, hace frío, al aire libre, bueno, capaz espalda a espalda, vamos a acostarnos o taparnos para mantener un poco más de calor, porque qué bueno puede descansar uno que tiene frío.
¿Alguna vez has estado en alguna conferencia, campamento o aún en casa y no había suficientes frazadas y tanto frío? ¿Dormiste bien? No dormí nada. Por lo tanto, mejores son dos que uno porque dan mejor descanso al compartir las cargas de la vida y del ministerio. También nos ayuda a descansar. Uno ha dicho, el gozo compartido es multiplicado. La tristeza compartida pierde la mitad de su dolor. ¿Cuántas veces has encontrado que al conversar con un hermano, amigo íntimo tuyo, al compartir una carga, algo que está causándote angustia y dolor, y al compartirlo, te sentís algo aliviado, compartiéndolo, y descansas un poco mejor? No solucionó el problema, te escuchó nomás. Necesitamos eso. Necesitamos ese tipo de relaciones amistosas con nuestros hermanos. Y dicen, pero pará, pastor. Nos enseñaron que no puede ser buen amigo con alguien en la iglesia. Mostrámelo. No está aquí. Leemos la epístola a los Filipenses. Amados, gozo y corona mía. Leemos la epístola a los Tesalonicenses. ¿Qué es nuestra vida sino sabiendo que andan bien con el Señor? Quería compartir hasta nuestra propia alma con ustedes. Parece que el apóstol Pablo se hizo re amigo con ellos al pastorearlos. Es importante, lo necesitamos. Muchas veces decimos, bueno, esta relación sería mejor con otros pastores. Ok, pero si vivís a 200 kilómetros de otro, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a sentarte a mirarle cara a cara? Entiendo, y eso es bueno, y varios de ustedes tienen buenas relaciones amistosas así con hermanos colaboradores en el ministerio cerca de donde viven, y gracias a Dios. Y este compañerismo también ayuda a promover esto. De hecho, esto es una de las razones, un hermano chileno dijo que vino a esta conferencia por la calidez del compañerismo. Y gracias a Dios que sea así. Yo doy gracias por el tiempo que yo he podido compartir acá con el pastor Luis y su familia y los hermanos de la iglesia. Esta es la tercera vez este año que vengo. Enero para el campamento, julio para la conferencia juvenil y ahora para esta. Y doy gracias a Dios que por las conversaciones que pudimos compartir con el pastor Luis en enero, en el campamento, volví a casa no solamente considerándolo como colaborador, sino como amigo. ¿Y saben qué? Necesitamos eso. Es importante. Pero necesitamos esto con nuestros hermanos en la iglesia también, porque mejores son dos que uno solo, aislado de lo demás. ¿Por qué? Tiene mejor paga, tiene mejor cuidado, tiene mejor descanso, y verso 12, tiene mejor protección. Dice, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Tenemos enemigos que buscan prevalecer contra nosotros. No es solamente el peligro de caernos, y podríamos debatir ese término, de que uno que cae en pecado, ¿en serio cae? ¿O no va tomando pasos hacia el final? Pero acá tenemos el cuadro de alguien que viene atacando.
tenemos tres enemigos que buscan prevalecer contra nosotros. El diablo, como mencionó el pastor Enoch esta mañana, que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, a quien destruir. El mundo y sus deseos que pasarán, y también nuestra propia carne, y por ahí luchamos más con este viejo hombre que reside adentro todavía, y sus deseos. Es una cosa caer o tropezar sobre nuestro carácter al estar solo, como dice el versículo 10, es otra cosa ser atacado y estar solo. Precisamos la ayuda de otros. Y al final dice, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Por qué dice eso? 2 y ahora 3. Si 2 son buenos, 3 son mejores. Creo que es la poesía hebrea o hebraica. Piensen conmigo en Proverbio capítulo 6. No lo busquen, lo conocen. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Entonces, ¿cuántos? 6 o 7? 7. Pero es una forma de la poesía de enfatizarlo. Por ejemplo, Proverbio 13, versículo 15, 30, 15. 3 cosas hay que nunca se sacian, aún la cuarta nunca dice basta. Entonces, ¿cuánto? 3 o 4? 4. Mejores son 2 que 1. Pero si puede haber 3, mejor aún. Y 4, dale, Jesús lo hizo. Jesús, Pedro, Juan, Jacobo. Mejores son 2 que 1. El gozo, el beneficio y la protección de vivir en relaciones amistosas de discipulado, rindiendo cuenta los unos a los otros, nos ayudará a seguir bien y terminar bien la carrera que Dios ha puesto por delante de nosotros. ¿Quién es nuestro ejemplo? Ya se durmió. A ver. ¿Quién es Jesucristo? No. Esa es la respuesta. ¿Qué es la pregunta? ¿Quién es nuestro ejemplo? Jesucristo. Leemos que Él dijo esto. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Después de pasar la noche en oración, subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él y estableció a 12. ¿Para qué? ¿Qué sigue? ¿Saben? Marco 3. ¿Para qué? Estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Ese de pasar tiempo juntos. En Hechos 4, cuando arrestaron a Pedro y Juan, se asombraron porque era un hombre de vulgo. Pero su forma de hablar, dijeron que se dieron cuenta que habían estado con Jesús. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Es el cuadro del discipulado. Porque mejores son 2 que 1. Y 3 son mejores aún. Oremos. Padre nuestro, te ruego en el nombre de Jesucristo que conmigo, con mis hermanos colaboradores, pastores aquí, con los hermanos de la iglesia,
que entendamos y que propongamos formar relaciones amistosas de discipulado con hermanos en nuestras obras, con miras a crecer juntos, a estimularnos al amor y a las buenas obras, a rendir cuentas y mantenernos responsables ante ti, para que podamos multiplicar nuestros esfuerzos en las vidas de otros, para que ellos también puedan hacer discípulos a la par de nosotros, para llevar adelante el ministerio de la obra para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo, y que lleguemos a ser cada vez más como Él. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.